Buenas, buenas. En este momento lo que vamos a hacer es la definición del modelo conceptual. Esto lo que nos vamos a apoyar en los principios y las características para luego definir el modelo conceptual. Entonces aquí tenemos los principios del modelo conceptual. Debemos de advertir que estos principios son de obligatorio cumplimiento. No es que si quiero o no. Un modelo conceptual debe cumplir, tiene que cumplir estos principios. Tenemos el principio del 100% y el principio de contextualización. El principio del 100% nos indica que se debe revisar y representar todos los aspectos del problema en el modelo. Y el principio de contextualización nos dice que el modelo no debe tener ningún elemento asociado a la implementación del esquema. Como vemos, entonces, el principio 100% y el principio de contextualización lo que nos hacen es que nos obligan a diseñar un modelo completo con relación a las necesidades del problema e independiente del tipo de base de datos y del servidor que se vaya a utilizar. Como les digo, estos principios son de obligatorio cumplimiento. Continuamos. Ahora tenemos las características. Las características que tenemos son 4: la completitud, la correctitud, la minimalidad y la explicitud. Estas características, aunque es muy bueno cumplirlas, no son de obligatorio cumplimiento, porque pues queriendo cumplir una podemos cometer y editar la otra. Estas características nos aseguran la calidad de los esquemas y deben de ser chequeadas durante y al final del modelo conceptual, durante el desarrollo y al final del desarrollo del modelo conceptual. Vamos a mirar cada una de sus características. Bueno, aquí tenemos la característica de completitud. Aquí tenemos la definición de la característica. Nos dice que un esquema es completo cuando representa todas las características relevantes del problema. Lo que nosotros debemos de revisar o controlar para tener la característica de completitud son que todos los conceptos del problema estén presentados en alguna parte del esquema. También debemos de controlar que los requerimientos sean realizables con el esquema. Y también debemos de leer el resultado y compararlo con la descripción original. Con eso estamos entonces controlando y revisando la completitud. Continuamos. Tenemos ahora la correctitud. Tenemos dos tipos de correctitud. Tenemos la correctitud sintáctica y la correctitud semántica. La correctitud sintáctica habla de la forma en que se especifica el esquema con respecto al lenguaje usado para hacer esa especificación. Y la semántica habla de la forma en que la especificación representa el problema. Vamos a mirar cada una de las correctitudes más detalladamente. Aquí tenemos la definición de la correctitud sintáctica y lo que debemos de revisar para poderla controlar. Nos dice que un esquema es correcto sintácticamente cuando las distintas partes de este están construidas correctamente con respecto al lenguaje utilizado, sintácticamente. Entonces, ¿qué debemos de revisar? En las cardinalidades debemos de revisar que existan las cardinalidades en las relaciones. Debemos de revisar que las entidades tengan atributo clave. Si no tienen atributo clave, pues debemos de revisar que no sean una entidad débil con respecto a otra. Y cuando estamos utilizando la agregación en nuestro modelo conceptual, entonces debemos de revisar que esa agregación la hayamos diseñado o convertido como en una entidad. Cuando miremos la agregación más adelante, veremos ese caso de correctitud sintáctica.
Continuamos. Ahora tenemos la correctitud semántica. Nos dice que un esquema es correcto semánticamente si cada elemento del problema se presenta utilizando estructuras adecuadas. Cada elemento del problema se presenta utilizando estructuras adecuadas. Es decir, que un atributo, una entidad o una relación en realidad sean atributos, entidad o relaciones. Que una sola categoría de entidades o más de una categoría de entidades. Una entidad está representada por una sola categoría o más de una. Que una relación en realidad sea una relación binaria o una relación múltiple. Y las totalidades y las cardinalidades tengan sentido. Cuando estamos haciendo una relación, las cardinalidades y totalidades de esa relación tengan sentido. Continuamos. Ahora miramos la característica de minimalidad. Nos dice que un esquema es minimal si cualquier elemento de la realidad aparece solo una vez en el esquema, solo una vez representado en el esquema. Entonces, eso pues nos lo está definiendo en la primera cuestión que tenemos que revisar, que es dónde está representado en el esquema cada elemento de la realidad. Es decir, miramos el enunciado o los requerimientos y debemos de revisar en dónde está representado cada elemento de esa realidad en el esquema. ¿A qué elemento de la realidad corresponde cada elemento del esquema? Y también debemos de mirar y controlar los atributos calculados. Teniendo esas tres variaciones o controles, pues tenemos la minimalidad. La última de las características es la explicitud. La explicitud nos dice que un esquema es explícito si no utilizamos formalismos que el diagrama entidad-relación. Leyéndolo bien, entonces nos pide que no utilicemos nada más sino el diagrama entidad-relación cuando se pueda. Como ejemplo tenemos una imagen aquí a la izquierda donde tenemos dos entidades, pues todavía no sabemos que es una entidad, pero pues son los cuadritos, más adelante lo miramos. Nos dice estudiantes, posgrado y profesores. Esas son las dos entidades. En el rombo tenemos la palabra tutor. Eso es una relación. Entonces vemos dos entidades, estudiantes de posgrado y profesores, los cuales están con una relación de tutor. Y la relación pues tiene un atributo que sería el tipo. Ese atributo puede ser de dos cosas, o PhD o Messenger. Ese tipo está representado en el diagrama de la derecha con dos relaciones. Vemos que dice una relación tutor Messenger o tutor PhD. Entonces aquí en la parte de la derecha tenemos representado todo utilizando el diagrama de entidad-relación. Como veremos y como hemos dicho, estas características no son de obligatorio cumplimiento, es si se pueden cumplir. Las que son de obligatorio cumplimiento son los principios. Recuerden, los principios son el 100% y contextualidad. Estas características pues se pueden o no cumplir. Vamos a ver que por ejemplo, división o mirar, así como tenemos el ejemplo de la mano de la derecha, no sirve cuando son una, dos, tres relaciones, pero cuando son muchas relaciones nos va a complicar mucho y es mejor utilizar otras cosas. Eso ya lo veremos más adelante. Ya terminamos con los principios y las características. Entonces, ya teniendo los principios y teniendo las características que debe tener un modelo conceptual, ahora sí pues podemos definirlo. Entonces nos vamos a ayudar con esta imagen. Vemos que del mundo real nos llega una información. Esa información va a estar representada en el modelo conceptual o esquema conceptual. Eso en el mundo real son los requerimientos o los enunciados de los problemas que nosotros vamos a trabajar. Y a partir de ese enunciado, entonces nosotros vamos a construir el modelo conceptual. Vemos que ese modelo conceptual es independiente del modelo de datos y del sistema gestor de base de datos. Es completamente independiente. Entonces ahí estamos viendo la contextualidad.
el propósito del principio de contextualidad. Lo estamos mirando ahí. Vemos los otros dos modelos que vamos a mirar más adelante, el modelo lógico y el modelo interno, el modelo físico, que eso sí tienen una dependencia del sistema gestor de base de datos que vamos a utilizar. Y pues así tendríamos pues una definición del modelo conceptual. Aquí en esta diapositiva lo que nos dice es que es el primer modelo del diseño de base de datos y que es independiente del modelo de datos y del sistema gestor de base de datos. Aquí estamos mirando una definición del modelo conceptual como proceso. Vemos que como todo proceso tiene una entrada, un proceso y una salida o resultado esperado. En la entrada, pues, como ya hemos dicho, pues tenemos los enunciados o requerimientos. Aquí también nos colocan las vistas de usuario como posible entrada. En el proceso tenemos el diseño conceptual como proceso y en ese proceso vamos a hacer el estudio del problema, vamos a hacer la especificación usando el lenguaje de alto nivel y vamos a validar ese resultado. Y ese resultado pues es la salida, que va a ser el diagrama entidad-relación, que es lo que vamos a tener como salida o resultado de este proceso del modelo conceptual. Ya con todo esto, entonces ahora sí podemos definir el modelo conceptual. Permítanme leerlo. El modelo conceptual es la primera etapa en el diseño de una base de datos que nos va a permitir modelar el mundo real o los requerimientos solicitados utilizando el diagrama de entidad-relación. Aquí pues me hizo falta colocarle que también vamos a utilizar una metodología de diseño del modelo conceptual que miraremos más adelante. Con eso es todo por la definición. Muchas gracias.